Capítulo 3. ¿Enfermedad o no? Hasta ahora hemos visto que los problemas que enfrentó Susan fueron intensificados por un sistema que no logró entender su condición. Las herramientas de diagnóstico simplemente no estuvieron a la altura. Mientras que Susan luchaba con su dolor, los médicos luchaban con herramientas que no siempre eran confiables. Lo que necesitaban era información factual que pudiera resultar en un diagnóstico entendible y tratable. Existen varias enfermedades muy reales y graves que vienen acompañadas de un estado de ánimo trastornado. Estas incluyen cosas como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Huntington y el cáncer de páncreas. Es muy importante que éstas sean identificadas y tratadas de forma adecuada. Al mismo tiempo, también hay problemas graves en la vida que afectan nuestro estado de ánimo, pero que nada tiene que ver con medicamentos ni enfermedades. Distinguir entre las causas médicas y no médicas de nuestro mal humor puede salvar vidas en ambos casos. Cuando decidimos que nuestra aflicción, dolor, mal humor o angustia es causado por un mal funcionamiento médico, nuestras opciones se limitan a medicamentos. Si elegimos no suponer eso, podemos buscar otras explicaciones para nuestros problemas. ¿Enfermedad o no? Parte de la respuesta al problema de Susan puede encontrarse en la manera en que los médicos suelen diagnosticar. Cuando estuve en la Facultad de Medicina, vi un ejemplo de la forma en que esto puede salir mal. Conocí a un médico que era reconocido a nivel nacional por su descripción de un síndrome. Él había pasado toda su vida tratando la miastenia grave, una enfermedad neurológica con una patología y tratamiento muy definidos. Era un buen médico y respetado por su trabajo, pero la patología terminaría siendo su ruina. La patología se define como el estudio de la naturaleza esencial de las enfermedades, en especial de los cambios estructurales y funcionales que producen en el cuerpo. Ninguna enfermedad existe en el cuerpo humano sin algún cambio a nivel celular, lo que resulta en una función anormal. Es posible saber exactamente cuál es esa patología, como en el caso de la diabetes. Es posible no saberlo, como en el caso de la migraña. Sin embargo, en ambos casos existe una patología. Los médicos y los medicamentos funcionan mejor cuando se conoce la patología, pero a veces podemos perdernos sin ella. Con el tiempo, el médico cuya especialidad era la miastenia grave se convenció de que podría ayudar a otro grupo de pacientes que tenía síntomas similares que no correspondían con los criterios patológicos de esa enfermedad. Es decir, las pruebas no revelaron cambios en tejidos ni en órganos que puede verse en la miastenia grave, con los cambios resultantes en funciones corporales. Para estos pacientes, el doctor inventó el término síndrome miastenoide. Eventualmente se ocupó muchísimo en tratar este grupo de personas con medicamentos costosos que normalmente se usan para tratar la miastenia grave. De hecho, se ocupó tanto que decía que si ponías una marca negra en el mapa para cada paciente diagnosticado con síndrome miastenoide, Indiana, el lugar donde este médico tenía su consultorio, parecería una lista negra en medio de un mar de nada. En otras palabras, nadie más diagnosticaba esta enfermedad, solo él. El médico estaba convencido de su diagnóstico y también lo estaban sus pacientes, pero el síndrome no tenía evidencia científica alguna para apoyar su existencia. Simplemente no había cambios en órganos ni en tejidos que confirmaran su diagnóstico. Recientemente hice una búsqueda en línea de este síndrome y no encontré resultados.
La enfermedad había desaparecido junto con el médico que la diagnosticó porque no era una enfermedad real. Este médico tomó una enfermedad que conocía bien, que podía ser diagnosticada con pruebas de laboratorio, y la transformó en algo diferente. Estaba convencido de que tenía razón porque sus pacientes parecían mejorar cuando tomaban el medicamento. El mismo razonamiento convenció a los pacientes. Se tomaban la píldora, se sentían mejor y por tanto creían que tenían una enfermedad. La patología es la regla dorada de la enfermedad. El problema con el síndrome miestenoide es el mismo que los médicos enfrentan al tratar de ayudar a Susan. Ella había recibido etiquetas diagnósticas que incluían ansiedad, depresión y trastorno bipolar 2, pero ninguno de estos tiene síntomas que pueden ser medidos de forma objetiva con hallazgos físicos, radiológicos ni pruebas de laboratorio. Esto convierte al diagnóstico en un asunto de opinión. Ahora bien, la opinión es parte de la medicina y puede ser un elemento valioso en el diagnóstico. Cuando no nos gusta una primera opinión, usualmente buscamos una segunda. Sin embargo, para que esas opiniones sean útiles, deben estar basadas en hechos. Cuando un médico da opiniones basados solo en percepciones, en experiencias personales y no en hechos reproducibles, terminamos con un diagnóstico como el síndrome miestenoide. La única manera de evitar este tipo de confusión es buscar la patología, es decir, los cambios específicos y negativos en órganos, tejidos o sistemas. La definición del diccionario para enfermedad es una condición patológica de una parte, un órgano o un sistema de un organismo que resulta de varias causas como una infección, un defecto genético o el estrés ambiental, y que es caracterizada por un grupo identificable de señales o síntomas. Aquí, patológica significa que cuando se examina una porción del cuerpo de una forma objetiva, puede apreciarse un cambio en el tejido. La mejor manera de identificar la enfermedad es objetivamente. Un dolor de cabeza puede indicar un tumor cerebral y esto se vería en una tomografía. Un paciente con un dolor de cabeza que presenta una tomografía normal no tiene un tumor cerebral. Si su presión arterial es alta y marca 220 sobre 120, entonces la presión arterial es la causa. La tomografía y la presión arterial brindan al médico hallazgos objetivos. Los problemas de Susan no correspondían con ninguna de las características que conformaban la definición estándar de enfermedad, y no esperaríamos ninguna. En palabras del DSM, no se han identificado hallazgos de laboratorio que sean diagnósticos de un episodio depresivo mayor. En otras palabras, no existen hallazgos físicos específicos ni que sirvan de diagnóstico para la depresión. No todas las enfermedades pueden ser definidas por su patología, pero la mayoría deberían serlo. Para algunas, la fuente del problema puede estar en el cerebro, como en el caso de la migraña. Hasta el momento, nuestras pruebas no son lo suficientemente sofisticadas para señalar la causa. La patología existe, pero no hemos podido identificarla. A menudo usamos los términos síndrome o trastorno cuando tratamos con un problema físico, pero no podemos identificar cuál es la disfunción celular que está causando el problema. En el caso de Susan no había células dañadas ni disfuncionales que pudiéramos identificar. Yo creo que esto nos da la libertad y hasta la obligación de ver sus síntomas de manera diferente. La verdad nos hace libres. En la medicina, la presencia o ausencia de una patología
es decir, cambios negativos en un tejido, órgano o sistema, es muy similar a la presencia o ausencia de verdad. Los pacientes con niveles normales de glucosa en sangre no tienen diabetes. Cuando la biopsia de un tejido da resultado normal, no hay cáncer. La importancia de la verdad patológica queda resaltada en 1983 con un médico y patólogo australiano. Sacudió el mundo de la medicina al afirmar que la úlcera péptica no era no era causada por un estrés emocional ni por un exceso de ácido producido por el estómago de una persona nerviosa. Durante 52 años, dos generaciones de médicos fueron enseñados que el dolor y el ardor de una úlcera péptica era el resultado de la incapacidad de un paciente para lidiar con las dificultades de la vida. En la Facultad de Medicina aprendimos la pegajosa máxima: no es lo que comes, sino lo que te come a ti. Armados con botellas de Malox, antiespasmódicos y Valium, hicimos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a quienes padecían de úlceras. Desafortunadamente, era difícil afirmar que tomar 2 cucharadas de Malox cada 2 horas era mejor que sufrir simplemente la enfermedad. Todos estos tratamientos dependían de un estudio de 50 años atrás realizados por Hans Selye. Él demostró que si se sometía a una rata a cualquier cosa que causara un gran dolor, ésta desarrollaba úlceras por estrés en el estómago. Su conclusión fue que esta también era la causa de úlceras por estrés en las personas, algo que requería un salto de fe considerable, dado que no era posible realizar un experimento así en los seres humanos. Sin embargo, a pesar de esta falta de estudios en humanos que demostraran una conexión patológica, la medicina moderna dio el salto. La mayoría de los pacientes que recibían atención por una úlcera péptica parecían estar estresados, y algunos de ellos parecían mejorar cuando trataban con el estrés y reducían sus ácidos estomacales. El problema con ese razonamiento era que las personas que vivían con constantes dolores estomacales tenían buenas razones para estar nerviosos. El estómago les dolía y el tratamiento no era muy aliviador. Eso no significaba necesariamente que el estrés fuera la causa de origen. Los que no mejoraron o que desarrollaron úlceras con hemorragia eran sometidos a una cirugía que tampoco resultaba muy útil. Luego llegó el Tagamet. Este medicamento ofrecía un tratamiento, pero no una cura. Sin embargo, en otoño de 1983, en una conferencia en Bélgica, los médicos Barry Marshall y Robin Warren presentaron un artículo que cambiaría todo esto. Habían descubierto una explicación patológica para las úlceras pépticas, y nada tenía que ver con el estrés ni con los ácidos estomacales. Los médicos descubrieron la bacteria Helicobacter en especímenes de biopsias tomadas del estómago de pacientes con úlceras pépticas durante una endoscopía estomacal. Marshall informó a la conferencia que la causa de las úlceras pépticas era una enfermedad infecciosa, no el estrés ni los ácidos gástricos. Podía ser curada con unos pocos dólares de amoxicilina y una botella de Pepto-Bismol durante 2 semanas. Considerando la terrible calidad de los tratamientos para úlceras en ese momento, debió haber sido recibido con una ovación de pie. En cambio, el joven médico se encontró con escepticismo. Fue descrito como un loco que decía locuras. Detrás de todo aquel escepticismo estaba la cantidad
espectacular de dinero que gastaban en investigaciones las compañías que se dedicaban a la proposición de que el ácido gástrico causaba las úlceras pépticas. Sin embargo, Marshall afirmaba que eliminar el ácido gástrico sí controlaba las úlceras, pero no podía curarlas. Durante varios años, Marshall se esforzó para probar sus hallazgos, porque no podía experimentar en seres humanos. Finalmente, en 1985, recurrió a la antigua práctica de experimentar en sí mismo, al igual que el doctor Jekyll de Robert Louis Stevenson. Marshall tomó un frasco de líquido que contenía un cultivo de bacterias Heliobacter y se lo bebió. En una semana había desarrollado una inflamación en su estómago llamada gastritis. Durante 2 semanas tomó el antibiótico ridículamente barato y se curó. Así fue como ofreció datos científicos objetivos y reproducibles para apoyar su afirmación. La medicina organizada seguía sin estar convencida, pero algunos médicos en Estados Unidos leyeron sobre Marshall y comenzaron a tratar a los pacientes con amoxicilina y Pepto-Bismol. Después de todo, ¿qué podrían perder con 2 semanas de penicilina y de Pepto-Bismol? El resultado sacudió los cimientos de la medicina hasta sus suposiciones gastrointestinales. Pacientes que habían sufrido durante décadas quedaron curados en 2 semanas. Para 1994, la teoría de Marshall de que la Heliobacter era la causa infecciosa de las úlceras pépticas se convirtió en la verdad aceptada. Fue así porque Marshall y Warren lo comprobaron con hallazgos patológicos. En 2005, Marshall y Warren recibieron el Premio Nobel en Medicina por su labor. Al hablar de la experiencia, Marshall dijo, todos estaban en mi contra, pero yo sabía que tenía razón. Marshall nos recuerda que la verdad nos hace libres. Para Susan, la verdad fue que no había evidencia de cambios patológicos en su cuerpo que pudieran explicar su dolor ni ninguno de los problemas que le siguieron. La explicación de que su dolor era causado por la depresión y eventualmente por un trastorno bipolar vino a partir de una teoría, no de hechos objetivos adquiridos mediante pruebas científicas. Durante su trayecto, todos tuvieron buenas intenciones, pero el resultado fue muy parecido al de Hans Selye y las úlceras pépticas. Buscar la verdad sobre hechos físicos objetivos logrará dos cosas. Uno, nos señalará al diagnóstico médico correcto y eventualmente a un tratamiento que cura o alivia. También podría decirnos que, ya que no hay evidencias científicas de un problema físico, en la actualidad no hay una explicación médica para los síntomas del paciente y debemos buscar en otro lugar. También hay otro factor que afectó la situación de Susan. La teoría en la que se fundamentaron su diagnóstico y su tratamiento tenía problemas metodológicos muy parecidos a los experimentos de Hans Selye con roedores. Los desbalances químicos y la verdadera patología. La mayor parte del tratamiento que Susan recibió estaba guiada por la teoría de desbalances químicos, utilizada generalmente para explicar el origen físico de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad desde principios de los años 80. El concepto es sencillo. En 1965, Joseph Schildkraut propuso que la depresión era causada por un déficit de norepinefrina en el cerebro. Otros propusieron que la causa era un déficit de serotonina.
Se creía que el comportamiento y las emociones de la depresión eran causadas por un desbalance entre ciertos químicos en el cerebro que incluyen la epinefrina, la dopamina y la serotonina. La teoría se convirtió en la piedra angular de un programa educativo de una década entera, promocionado por los fabricantes de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con siglas ISRS, como el Prozac y el Zoloft. Pfizer Inc. lanzó anuncios que se volvieron famosos por simplificar la teoría del desbalance químico. Los que sufrían depresión no tenían suficientes globitos con serotonina en su cerebro. Se afirmaba que Zoloft incrementaba el nivel de serotonina al incrementar el número de globitos. El anuncio concluía con la frase: Zoloft trabaja para corregir este desbalance. El espectador o lector promedio concluía que la depresión era una enfermedad causada por un desbalance químico en el cerebro y que el medicamento corregía el problema. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. Aún nos falta un poco para terminar el capítulo 2, pero el día de mañana igual continuamos con nuestra lectura a la misma hora. Que pasen una bonita noche, saludos a todos y mañana igual les mando recordatorio en el grupo para la conexión. Hasta luego.